Muy bien, saludos. Bienvenidos al segundo aspecto de la evaluación del lenguaje. Básicamente ahora está en este segundo módulo, vamos ahora a analizar el funcionamiento de los componentes biológicos, cognitivos, volitivos y conductuales. Vamos a ver el cómo de por sí el lenguaje en cierta forma tiende a estar implicado. Para ello, vamos a dirigirnos o a comenzar con el campo del neurodesarrollo. El cerebro infantil cabe destacar de que toma alrededor de 6 años en madurar. Sin embargo, esto no medita de que sea el único estadio. Cabe destacar de que en sus primeros años el cerebro tiende a enfocarse más a los aspectos concretos, acciones, objetos. Es decir, se sabe que el desarrollo involucra aspectos cefalocaudales y próximo-distales. Por ende, digamos, este gráfico involucra acerca de las diferentes etapas o periodos sensibles en diferentes capacidades en cuanto al desarrollo cerebral temprano. Como pueden ver, el lenguaje, que está dentro de esta línea anaranjada, tiene un punto álgido que empieza en los primeros años, 2, 3, 4, 5. Sin embargo, esto no quiere decir de que sea el único estadio o periodo sensible. Al igual que las demás funciones cognitivas, el lenguaje tiende a pasar un proceso por diferentes tipos de procesos álgidos a lo largo del ciclo vital del organismo. Ahora, ¿cómo esto se ve reflejado? Bueno, dentro del campo de la comprensión oral, cabe destacar de que existen vías dorsales, ventrales y orientadas al procesamiento auditivo. Cabe destacar que esta organización de la corteza de la comprensión oral involucra estructuras que han sido, que han sido, que han sido propuestas o brindadas por Hicot y Popel. Sin embargo, a manera de síntesis, podemos decir de que cuando se requiere el acceso al significado, la vía elegida sería la vía ventral, situada en el lóbulo temporal izquierdo. Pero cuando la actividad conlleva la conversión del sonido o del input acústico en un output, o sea, en una información que sale dentro del campo fonológico, entrará en este caso la vía dorsal, que está en este caso en color azul. Pero en cuanto al proceso de habla, es un proceso que en cierta forma sigue una ruta muy interesante, ya que, en primer lugar, el lóbulo temporal se encarga de seleccionar las palabras con las cuales se van a construir ciertas frases o ciertas elocuciones que se van a utilizar. Y estas obviamente están almacenadas en la memoria y tienen a guardar relación con el acontecimiento o las experiencias del organismo. Esto pasa a través del área de Wernicke, en la cual se le asigna a cada palabra los sonidos que le corresponden. Es decir, involucra un componente fonético, que a su vez trae luego un aspecto pasan por el fascículo arqueado, en donde la cual, digamos, se dirigen hacia el área de Broca, un área que se encarga de asignar los movimientos musculares. Sin embargo, la información se procesa de por sí en la corteza motora, que manda información acerca de la pronunciación hacia determinados órganos, boca, lengua, laringe. Sin embargo, es el cerebelo quien se encarga de coordinar, de que todo surja o de darle un ritmo a la secuencia. Y esto nos lleva de por medio al uso, digamos, del aparato fonador, que involucran de por sí 3 grupos de órganos diferenciados: los órganos de respiración, los órganos de fonación y los órganos de articulación, siendo los primeros eh, orientados básicamente a una labor funcional. En en cuanto a los últimos, la fonación involucra aspectos propiamente en la pronunciación, en la articulación de sonidos.
mientras que los últimos involucran un soporte y la ejecución de tal conducta. Cabe destacar que estos fonemas pueden ser vocálicos o pueden ser consonánticos. Si son vocálicos, el sistema vocálico de Hellback involucra una clasificación muy interesante, siendo el lugar de articulación anterior, medio y posterior, y el modo de articulación mínima, media y máxima. En síntesis, la clasificación de según Hellback alude de que en primer lugar, la I, la E, la A, la O y la U tienden a mantener una estructura de anterior hacia posterior, mientras que en este caso la I, la U, la E, la O y la A mantienen un modo de articulación que va de lo mínimo a lo máximo. Ahora, esto a nivel consonántico varía, puesto que depende de en qué lugar de los órganos se realicen, debido a que si son los labios, involucra aspectos como la B, la P, la mientras que si son aspectos más relacionados con el velo y el paladar, la K, la J, la G tienden a estar relacionadas, pero y así el resto de estructuras tienden a estar involucradas, ya sean dientes y alvéolos como el paladar. Esto nos lleva a considerar de que existen edades de adquisición fonoético-fonológica, de acuerdo a cada edad. Es decir, a partir de los 2 años, la meta, el logro o la competencia que se busca asegurar es que el niño o la niña interiorice los vocales, para que a partir de los 3 años, durante esa explosión, digamos, lingüística, empiece, digamos, a empezar a asimilar ciertos sonidos como la M, la N, la Ñ, la P, la K, la Ch, la B y así. Sin embargo, ya para que sin embargo, ya en los 4 y 5 años, el objetivo es básicamente interiorizar la consolidación de ciertos del fonema R y junto con ello el uso de las trabadas o el uso de los sinfones, como la pl, la bl, la gl, la brr, o la prr, o la grr. Hasta aquí hemos visto la parte orgánica. Ahora vamos a ver la parte cognitiva. La parte cognitiva, Piaget ha aportado o ha hecho aportes muy interesantes, como por ejemplo, tenemos el aspecto egocéntrico del organismo en el ámbito lingüístico, que involucra, que va, que involucra o abarca hasta los 7 años, mientras que el aspecto socializado involucra los 7 y los 8. ¿Qué quiere decir esto? De que el pensamiento es el que posibilita el lenguaje, lo cual significa que el humano al nacer va adquiriendo poco a poco y como parte de su desarrollo cognitivo. Por ende, en cierta forma, este autor considera que el lenguaje está condicionado por el desarrollo de la inteligencia. Ahora, esto quiere decir de que el lenguaje digamos, involucra estas dos etapas o estos dos estadios. Bueno, en cierto aspecto, sí. Piaget ya establecía básicamente de que cada uno de estos involucraba ciertas fases o episodios, desde la ecolalia, monólogo o un monólogo colectivo, hasta luego pasar por una información adaptada, crítica, órdenes y preguntas y respuestas. Esto en mayor detalle involucra lo siguiente, de que en un principio el niño tiende a repetir palabras que aunque no tengan sentido, igual el niño se siente identificado con ese objeto al que imita, para lo cual, como está ligado netamente a la acción, de ahí surge el hecho de que mientras más palabras utilizan, más de ellas reflejan ciertas acciones, ya sean fabulaciones o actuando a través de la palabra, mediante un lenguaje mágico. Y esto permite asociar el desarrollo o el pensamiento
de manera inmediata, independientemente si los demás lo entienden o no. Sin embargo, ya en el siguiente estadio, o sea, en el estadio del socializado, el niño o el infante busca comunicarse con los demás, esperando en cierta forma influir en la conducta, para luego observar, para luego satisfacer sus necesidades, en la cual, digamos, la mayor parte del lenguaje involucra aspectos o contextos sociales, en donde requieren respuesta por parte de un interlocutor, como también un interlocutor en quien sea capaz de generar en ellos ciertos cuestionamientos o ciertas preguntas acerca del entorno. Y esto nos lleva al punto de vista de la psicolingüística, que por sí es un campo científico que involucra el estudio de los procesos psicológicos relacionados con el lenguaje, en la cual el habla, identifica fonemas para luego identificar palabras y acceder al significado a nivel comprensivo, como también el hecho de la activación de un módulo semántico que se acceda al léxico, articule fonemas y hable dentro del campo expresivo. Ahora, Cuetos estableció un sistema acerca, digamos, de un sistema semántico, en la cual la palabra hablada pasa por un análisis acústico, donde el léxico auditivo pasa por un sistema semántico, para luego llegar a un léxico fonológico y luego se almacena. O también puede pasar por en la conversación acústico-fonológica. El objetivo es que de esta parte de este sistema genere uno, la almacén de fonemas de las palabras que se hablan, como también la conversión grafema-fonema con los grafemas, con sus aspectos gráficos. Ahora, la psicolingüística de por sí es digamos, involucra como objeto de estudio la conciencia fonológica, que no es más que en sí una habilidad metodolingüística relacionada con la capacidad de manipular y reflexionar sobre los aspectos sonoros del lenguaje. Esto nos quiere decir de que este proceso, llamado conciencia fonológica o conocimiento metafonológico, pasa por ciertos estadios de desarrollo, en la cual, siendo a nivel lexical, se tome conciencia de las frases y oraciones que están compuestas por palabras, hasta llegar, digamos, a una toma de conciencia de que las palabras están compuestas por sílabas o incluso fonemas, que como pueden ver va, digamos, desde lo más general a más específico. Ahora, vamos a ver el aspecto volitivo. A nivel volitivo, cabe destacar de que la adquisición lingüística es muy diferente del desarrollo lingüístico, ya que la adquisición lingüística involucra precursores del lenguaje. Estos precursores generan en las edades de 0 a 2 años. Estas edades de 0 a 2 años comprenden 6 aspectos o 6 actitudes. Aptitudes visuales, aptitudes auditivas, motoras, preorales, pragmáticas o incluso cognitivas. Siendo netamente las visuales ámbitos como observación, seguimiento visual o observación referencial, como también, digamos, aptitud a nivel preoral, como la imitación de los sonidos, de la oralidad, de las verbalizaciones de los padres o cuidadores, hasta campos más cognitivos, en donde la permanencia del objeto, el conocimiento de la causa y su efecto, así como una reflexión sobre los fines y los medios para alcanzar, son aspectos que también enmarcan la adquisición lingüística a manera de precursores. Ahora, entre los hitos que podemos ver, los más referentes están señalados aquí en esta imagen, en donde en primer lugar el contacto visual a los 2 meses juega un papel preponderante, al igual que la sonrisa social o la protoconversación o atención conjunta. Es decir, señalo un objeto, miro el objeto y luego miro a mi interlocutor y ambos miramos el objeto, pasando por una intencionalidad de gestos. Sin embargo, conforme van creciendo, conforme se va desarrollando, pasamos de entender una información contextual a
contar con un repertorio léxico alrededor de 14.000 palabras, en donde las gramáticas ya se empiezan a dominar, o incluso la normalidad fonético-fonológica permita el diálogo e incentive el diálogo. Se ha sabido, o se sabe, que, o se ha postulado que existen dos etapas, prelingüística y lingüística. Sin embargo, existen otros autores que plantean, digamos, etapas, 5 etapas del desarrollo del lingüístico, como por ejemplo, de 0 a 6, está más caracterizado por el uso de gruñidos, susurros, chirridos, mientras que a los 24 a 30 meses habla de un aspecto telegráfico, es decir, donde los enunciados carecen de elementos funcionales, o incluso la fricción irregular está ausente, o cuentan con al menos un repertorio muy limitado de 310 palabras. Sin embargo, el desarrollo lingüístico va mucho más allá de las etapas referentes, sino también va ligado al desarrollo biológico de un organismo, ya que incluso a los 3 años ya hay un orden correcto de palabras, un uso de singulares y plurales, incluso de verbos. Sin embargo, ya a los 4 o 5 se empiezan a utilizar palabras como adjetivos, adverbios, lugar, presente y pasado. Sin embargo, es menester saber de que el desarrollo del lenguaje, así como el desarrollo de otros procesos cognitivos, no es un periodo que culmina solo en una etapa sensible, no, sino también permite, digamos, la cristalización de las ideas. Ahora, esto también se puede observar a lo largo de los meses, siendo el primer mes en el cual el bebé presta atención a sonidos o a sonidos o a gritos o algún otro estímulo del entorno que se comunica a través del llanto, que le permiten a él comunicarse a través del llanto, pasando luego por culminando en un primer semestre, en donde el uso del balbuceo empieza a conversar con los demás, e incluso emitir sonidos guturales. Sin embargo, ya en el siguiente semestre, cabe destacar de que a los 12 meses o al año se logra imitar palabras y entonaciones, comprender órdenes y prohibiciones. Aspecto ya que al año y medio el nivel de comprensión suele mejorar, se empieza a adquirir o a pedir cosas mediante señalamiento o nominaciones, y a los 4 años se empiece a practicar el dominio de la gramática a través de preguntas del tipo ¿por qué? ¿Para qué? ¿Qué es? Esto a nivel conductual ha sido incluso tratado por Skinner en el hecho de que se refiere a esta, en este caso el lenguaje o la conducta lingüística, como un instrumental, es decir, como una conducta que es reforzada a través de la mediación de otras personas. En síntesis, las conductas del hablante y del oyente tomadas en conjunto forman lo que podría denominarse un episodio verbal total, en donde el mando sería básicamente la forma imperativa de la conducta verbal que es controlada por privación o por saciedad. Es decir, el mando involucra la motivación propiamente dicha que permite el hecho de llevar a cabo una conducta verbal, mientras que el campo de por sí es la profundidad del contacto durante la interacción, es decir, el alcance se refiere a la conducta que está bajo el control de refuerzo generalizado del ambiente. Y esto en cierta forma involucra a la audiencia, es decir, las personas que escuchan actúan como estímulos y tienden a tomar propiedades reforzantes. Y esto permite que los estímulos verbales, es decir,
conductas que traen, digamos, por ejemplo, tipo ecoica a través de la imitación EVRV, la lectoescritura o incluso aspectos como las metáforas, como estímulos verbales propios de la conducta. Bueno, hasta aquí, bueno, y hasta aquí básicamente se llega el segundo, tiende a llegar el segundo módulo.